Veamos la solución de los siguientes problemas. Primero, Isin lanza 4 dados comunes de 6 caras. Y resulta que el producto de los números que muestran las 4 caras superiores de los dados es 144. ¿Cuáles son los posibles valores de la suma de los números de las 4 caras superiores? Primero, nos dicen que es el producto de 144. El producto da 144. Entonces, expresado 144 en sus factores primos, nos da como resultado 2 por 2 por 2 por 2 por 3 por 3. En otras palabras, tenemos el 2 4 veces y el 3 2 veces, lo que equivale a 2 a la cuarta por 3 al cuadrado. Veamos entonces las posibilidades que tenemos. Podemos, de esas 6 posibilidades, tenemos que sacar 4, porque son 4 caras las que necesitamos obtener. Primero veamos los casos donde no hay ningún 6. En ese caso solo pueden ir 3, 2 números 3 y 2 números 4, lo cual van a sumar 14. Con dos números 2 formamos un 4 y con los otros 2 factores podemos formar el otro 4. Y tenemos ese caso, donde la suma, como decía, es 14. Ahora, si hay un 6, entonces debe haber un 3, un 4 y un 2. Con lo que da como resultado que nos da 15. 6 más 3, 9, más 4, 13, más 2, 15. Ahora, falta un caso donde hay 2, 6. ¿Qué pasa si hay 2, 6? Debe haber en total entonces, debe existir 2, 2 o un 4 y un 1. Lo que da como suma 16 o 17. Veamos el caso que nos dé 16. Si hay 2, 6, tienen que haber 2, 2. Entonces la suma nos da 16. Y si hay 2, 6 y un 4, pues el último caro de los dados, pues tiene que ser 1, el dado faltante. Para que nos dan en total entonces la suma de 17. En este caso, entonces las sumas obtenidas, si nos fijamos, son 14, 15, 16 y 17. Veamos el siguiente problema. El número 119 es muy curioso. Cuando se divide por 2, deja como residuo 1. Cuando se divide por 3, deja residuo 2. Cuando se divide por 4, deja residuo 3. Cuando divide por 5, deja residuo 4. Y cuando se divide por 6, deja residuo 5. ¿Qué otros números de 3 dígitos tienen esta misma propiedad? En este caso, debemos obtener el mínimo común múltiplo de estos residuos que obtenemos. El mínimo común múltiplo de estos residuos, entonces, tiene que estar relacionado con este número 116. El mínimo común múltiplo de estos números nos va a dar 60. O sea, 2 al cuadrado por 3 por 5, y eso en total da 60. Significa que la relación o la diferencia entre los números que cumplen esa característica debe ser 60. Por lo tanto, si quiero obtener si el 119 es el primero, debo sumarle 60. Entonces, el primero es 119. Para obtener el siguiente 119 le sumo 60 y obtenemos 179. Si a 179 le sumamos 60, entonces obtenemos 239. Así podemos seguir sumando y el último número de 3 dígitos que obtenemos, porque ese es el criterio, la pregunta es ¿qué otros números de 3 dígitos tienen esta misma propiedad? Nos damos cuenta que el último número es 959. Y podemos verificar con estos números y con los demás que se pueden formar que al ir haciendo las divisiones, pues nos dejan el residuo que nos especifican en el problema. Veamos el tercer problema. En una mesa hay 67 canastas vacías numeradas del 1 al 67. Se sabe que Ana puso una pelota en cada canasta con el número par. Significa que es un múltiplo de 2. Cada múltiplo de 2 va a dejar una pelota Ana. Norma puso una pelota en cada canasta con un número de múltiplo de 3. Y Rosa puso una pelota en cada canasta con el
con número múltiplo de 11. La pregunta es, ¿cuántas parejas de canastas con números consecutivos tienen exactamente 3 pelotas entre los dos? Nos vamos a dar cuenta que había pelotas que no van a tener ninguna, hay canastas que no van a tener ninguna pelota, hay otras que van a tener 2 y hay otras que van a tener 3. La pregunta dice que ¿cuántas parejas de canastas con números consecutivos tienen exactamente 3 pelotas entre los dos? Por lo tanto, tenemos aquí algunos casos. Para que la canasta tenga exactamente 3 pelotas, deben ocurrir que una tenga 3 y la otra 0, porque la suma va a ser 3. O bien que tenga una 2 y la otra 1. Para esto, veamos el primer caso. En el caso 1, se da cuando el número de la canasta es múltiplo de 2, 3 y 11. Es decir, el número 66. En el número 66, como cumple la característica de ser múltiplo de 2, 3 y 11, va a tener 3 pelotas. Entonces, dado que hay 67 canastas, entonces hay dos números. Está el 65, que no va a tener ninguna pelota porque no es múltiplo de 2, no es múltiplo de 3, ni tampoco es múltiplo de 11. Tiene 0 canastas el 65. En cambio, el 66 tiene 3 canastas, por lo tanto, 0 más 3 es 3. También en el caso del 67. El 67 tiene 0 canastas porque no es múltiplo de 2, tampoco es múltiplo de 3 y tampoco es múltiplo de 11. Por lo tanto, va a sumar 3 más 0, sigue siendo 3. Cumple la característica que son números consecutivos y además la suma de las pelotas de las canastas va a ser 3. Veamos el caso ahora donde una canasta tenga 2 y la otra tenga una pelota. Veamos, en este caso hay 3 posibilidades. Primero, que tengamos un múltiplo de 2 y 3, en otras palabras, un múltiplo de 6 y un múltiplo de 11. El primer caso es, en este caso, 11. El múltiplo de 6 es 12. 12 es un múltiplo de 2 y 3. Por lo tanto, va a tener 2 pelotas el 12 más 1 que tiene el 11. En total van a sumar exactamente 3 pelotas, como decía el problema. Que entonces la pregunta exactamente 3 pelotas entre las dos canastas. Veamos entonces el siguiente caso. Que además del 11 y el 12 tenemos otro caso. El 55 es múltiplo de 11 y el 54 es múltiplo de 6, que a la vez va a ser múltiplo de 2 y de 3. En el 54 dan 2 pelotas y en el 55 una, por ser múltiplo de 11. En total suman 2 más 1, 3. Veamos el caso donde sean múltiplos de 2 y 11. Entonces en total el caso tenemos el de 22 y un múltiplo de 3. En este caso, entonces, está el 21 y el 22. El 21 tiene la característica de ser múltiplo de 3. Va a tener esta canasta una pelota. Y el 22, como es múltiplo de 2 y de 11, va a tener 2 canastas. También tenemos el caso del 44. El 44 es múltiplo de 22. Por lo tanto, tiene 2 pelotas por ser un múltiplo de 2 y de 11. Y el 45 pues solo es múltiplo de 3. En este caso tiene una pelota de esta canasta. En total entonces 2 más 1 va a ser 3. El último caso es cuando tenemos múltiplo de 3 y 11, que en este caso es múltiplo de 33. Ya tenemos el caso de 66, pero ya se tomó en cuenta antes. Entonces vamos a tomar en cuenta el 33 y los múltiplos de 2. En estos casos tenemos 32 es múltiplo de 2, tiene una canasta. Y 33, por ser múltiplo de 3 y 11, tiene 2 canastas. 1 más 2, 3 canastas. 3 pelotas en esas canastas consecutivas. Y también 33 y 34. 33 es múltiplo de 33. 33 por 1 nos da 33. Y por ser múltiplo de 3 y 11, tiene 2 canastas. Más el 33 tendrá 2 pelotas y la canasta 34 tendrá
una pelota, por ser múltiplo de 2. Feliz día para todos. Y ahí terminamos la solución de este problema.